¿Qué onda, gente? Un gusto verles, saludarles, estar en conexión con ustedes de esta manera virtual en un capítulo más de esta temporada 1 de Aucas. Aucas, aquí estamos, la verdad estamos bien contentos. Muy emocionados. Hemos tenido invitados muy interesantes, la verdad, y hoy no es la excepción. Así es, hoy tenemos a un gran amigo que tengo aproximadamente, yo creo que menos del año, ¿no? De que hemos estado en conexión. El tremendo Toño Galicia. Déjenme nada más le doy una referencia. Toño Galicia es ingeniero biotecnólogo. Ha estado en conexión con el área turística. Tiene varios diplomados y certificaciones en esta área. Y hoy se ha enfocado mucho en el turismo regenerativo, que tiene que ver con la conciencia, ¿no? De a dónde vas, en dónde te sientes. Pero platícanos más de ti. Bienvenido. Ok, pues muchas gracias principalmente por invitarme, por darme esa oportunidad. Pues en general, un poco de mí. Pues ¿por dónde empiezo? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Pues soy ya certificado en naturaleza por la norma 09 de Secretaría de Turismo. Y pues bueno, inicialmente yo comencé a hacer viajes a la naturaleza por mi cuenta, con amigos, de hobby. Y encuentro en ella una paz que no la encontré en ningún otro lugar, ¿no? Entonces me doy cuenta de cómo en realidad esa es nuestra raíz, nuestra naturaleza, nuestra biología, desde cómo trabaja la ionización, la energía, pues en general, ¿no? Esa parte intangible que está ahí, que te hace sentir ese apapacho, fue algo que muy sanador, y decido dedicar mi vida a esto para llegar a personas y que crear ese sentimiento con ellos mismos. Ellos que lo tengan con ellos mismos y la naturaleza, ¿no? Pero que al final, pues, no olvidar que nosotros mismos somos naturaleza también. Entonces, pues, por ahí va. Eso fue como que mi inicio. Y es padre porque, por ejemplo, yo te conocí hace poco. En realidad, yo creo que hace como un mes. Tuvimos una plática ahí en la ciudad de Obregón. Saludos a la raza de Obregón. Saludos. Y fue bien interesante conocerte a ti y a tu chica ahí. Que aquí está Paulina, aquí está, ¿no? Tenemos porras aquí en el estudio. Y la neta, o sea, fue muy interesante el tener una plática con alguien, y se lo dije a Ismaray cuando ya veníamos de regreso, el hecho de decirle, carnal, o sea, Toño es otro rollo, ¿no? O sea, te fuiste enamorado, la neta. O sea, no tiene una vibra muy interesante porque en mi caso yo soy obsesivo, ¿no? Soy una persona que siempre está tenso, siempre está corriendo, siempre está haciendo algo, ¿no? Y sentarme con alguien que me obliga a desacelerar, a entrar como en ese diálogo de, hey, hay más cosas. Pero qué loco, porque no fue en una imposición, sino fue en algo que como que te atrajo, ¿no? Y no fue en la naturaleza, fue en unos tacos. O sea, así que como que, ay, bueno, ¿no? Y es un gusto, sobre todo porque cuando me dijo Ismaray que pues íbamos a tener como invitado aquí en Aucas, que les invitamos ahí que comenten, etiqueten, compartan, le den like a la página y pues que sigan a Toño, y vamos a estar compartiendo también sus redes sociales. Y se me hizo bien padre porque digo, bueno, a final de cuentas Aucas y nosotros como Storage pues tenemos la finalidad de enfocarnos en el desarrollo humano, ¿no? Y en todas sus aristas, ¿no? Hablamos de la parte biológica, física o de salud, de la parte cognitiva, emocional, de la parte social, cultural y sobre todo de la parte espiritual, pues, ¿no? Y la espiritualidad es un concepto, un área tan amplia que normalmente la entendemos desde una postura religiosa, pues, ¿no? Pero es mucho más que eso, pues, es mucho más que eso. Y la verdad yo estoy muy emocionado de tener este diálogo, ¿no? Y tenerte aquí y poder, como se dice, dialogar o debatir o lo que sea que salga, ¿no? Pues, pero a mí se me hizo bien interesante. Obviamente, Reina, mi esposa, y yo te conocemos ya de hace algunos meses. Nos casamos en tu rancho, ahí en tu campo, que está hermoso, Campo Galicia, la neta, es increíble. Conózcanlo, es un lugar precioso. Tú igual, pues aquí van a estar apareciendo las redes sociales de Toño y de su campo para que puedan estar ahí, pero yo no te quise decir nada a ti porque tú eres bien especial, o sea, bien mamón este vato, bien especial. Pero en cuanto nos subimos al carro, me dijo, pocas veces he sentido cuando alguien me abraza con el alma, me dijo así, literal, o sea, y sentí el abrazo del Toño a la torre pasado de lanza, o sea, me dio hasta paz. Y qué curada, qué curada, y creo que
tu persona emana esa paz, ¿no? De una manera bien chida. Transmites genuinidad, no sé cómo decirlo, o sea, como sinceridad. Y es padre. Yo no estoy diciendo que seas un alien y que no te enojes y que... Claro. Que estoy hablando de que realmente yo me imagino que cuando andas en ese equilibrio lógico en tu vida, logras transmitir eso que tanto... Esa búsqueda interminable de tu ser, pues, ¿no? De estar en equilibrio con la creación, siendo parte de la creación, ¿no? Y gracias, Toño, por estar aquí. Yo quisiera iniciar, antes yo creo que de ahí vamos a poder partir, de leerles un pedazo, me lo voy a permitir, como les decía, previo a iniciar el programa, un extracto de mi segundo libro que... Spoiler. Ajá, spoiler, ¿no? Y quiero pedirles un poquito de paciencia, pero creo que de ahí vamos a ir partiendo. Mira, dice... Okay. El ser humano, de manera cotidiana, deposita su fe en sistemas de creencias que sabe que no son del todo confiables. Religiones sin fundamento, o sea, sin fundamento o con grandes contradicciones. Movimientos que defienden posturas que tienen lados ciegos, que por un lado celebran una moral que pretende o se presenta como lo más real que puede haber en este mundo, pero que por otro lado de sus esferas viven una constante doble moral, desde su liderazgo hasta sus ritos, mitos, liturgia o acciones, hacia personas que no piensan o creen como ellos. Y estas, en el mejor de los casos, condenan a los demás o a las demás formas que fueron impuestas por humanos bajo contextos sociales que ya no siguen vigentes. Y usan textos fuera de contextos, aplicando la ley que ellos comprenden bajo la estafeta de que Dios es celoso, que odia el pecado, que es tardo para la ira. Es común ver estos grupos juzgando a movimientos, expresiones o formas de pensar, como a la comunidad homosexual, al movimiento feminista, a los que no tienen problemas con la marihuana, a los tatuados, con piercing, etc. Pero irónicamente omiten lo que sucede a puerta cerrada dentro de sus edificios o familias, como la pederastía que ejercen sus propios líderes religiosos, la arrogancia y el amor al dinero que se imponen a las clases sociales más vulnerables, o que tienen problemas con aquellos que afectan al cuerpo, pero los puedes ver con sobrepeso, con un refresco de Coca-Cola en su mano, juzgando la forma de vivir de los demás, criticando todo aquello que es visible o inaceptable para su sistema de creencias, o que dentro de la moralidad aceptable son cuestionables, pero celebrando la arrogancia y pretensión con vestiduras o túnicas que hacen énfasis en humildad falsa, ya sea con púrpura, escarlata o trajes carísimos con sus respectivas corbatas, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Todo eso creo que fue... Creo que uno de los mayores errores... Bueno, en realidad no es un error, porque veo a la humanidad como un gran ser. Uh-huh. Entonces veo como respecto han ido pasando las épocas, ha sido como que su niñez, su adolescencia, o sea, su pubertad, su adolescencia, su juventud, o sea, la cagan, luego otra vez vuelven, ahorita ya estamos como en esa parte. Siento que, pues de alguna forma, la fe en general y todo como se ha estructurado desde la educación en general y cómo ha ido avanzando desde el consumismo, cómo ha ido cambiando, todas las... incluso la parte jerárquica creo que ha sido un error muy grande, cuando en realidad pues somos un conjunto de un todo, donde cada uno forma parte que otro, simplemente cada uno, como si fuéramos un cuerpo humano, ¿no? Como si fuéramos células vivas, como un ecosistema. Creo que esa crisis de percepción ha sido lo que ha estado de alguna forma llevándonos a esta parte oscura que nunca ha sido, que no es lo más alineado a la luz, pero de alguna forma es parte del proceso para nosotros vivir esa experiencia humana, ¿no? Entonces ya si nos vamos a algo más grande como humanidad, no como unos seres de nosotros simplemente, sino como células de un gran ecosistema, de algo más vivo, más grande, pues creo que o sea, está en lo correcto completamente, ¿no? Pero, o sea, lo que hablas, o sea, es todo, no que correcto, sino son cosas que en realidad pasan, pero lo veo como parte de una experiencia humana que se tiene que vivir de alguna forma para en un momento, si quisiéramos estar viviendo y que todo fuera perfecto, pues estaríamos... Fracaso de éxito. Estaríamos pues, ¿no? En un... Pues ya vete a un templo y quédate meditando, ¿no? Y no comas y búscate ahí, ¿no? Entonces a eso venimos, ¿no? A permitirnos a esa experiencia y a vivir esta parte humana, ¿no? Como... Qué fregón lo que mencionas, porque estás diciendo... Esta situación que estás exponiendo de
yo le puse espiritualidad versus religión, ¿no? Como algo institucional. Claro. Creo que es algo normal que el ser humano se expone cuando no sabe verbalizar o no sabe darle nombre a algo, ¿no? Suele irse al extremo o suele secuestrar esos conceptos y decir que él tiene la verdad. En este caso, creo que muchas personas han secuestrado la espiritualidad. Muchos organismos, instituciones han secuestrado la fe, pretendiendo que ellos lo tienen, que tienen la verdad. Pero me llama la atención porque estás intentando decir que es normal que se haga eso, pero van a llegar a un colapso, a un punto en el que, como el péndulo, ¿no? O sea, van a volver a una crisis, los va a llevar a exponerlos y van a tener que volver otra vez a lo básico. Y se me hace muy interesante. Y está sucediendo para mí. Son puntos de quiebre al final, sí, ¿no? Y ya traer la experiencia de esto que pasó, traer lo bueno y cómo somos resilientes, porque al final, pues, ¿cuál es el punto? La vida, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a conservarla, ¿no? Nuestra calidad de vida, nuestra vida en general, nuestras relaciones. Y pues viene desde la parte de la experiencia, ¿no? Obviamente tú ahorita ves diferente a una persona cuando te la ponen enfrente a cuando le veías hace, no sé, antes, ¿no? Sí. Ya simplemente tu conciencia de alguna forma ya está un poco más trabajada. Y de hecho, por ejemplo, en mi historia personal, yo empecé a ir a iglesias cristianas a la fuerza, viejo. Mi mamá me llevaba a la fuerza a la iglesia cristiana. Me pagaba 5 pesos por cada capítulo de la Biblia que le leía a mi mamá, viejo. Y me pagaba 20 pesos cada vez que iba a la iglesia. Wow. O sea, entonces me llevaba a la fuerza porque no sabía qué hacer conmigo, mi madre. Y cuando yo empiezo a ir a la iglesia cristiana, empiezo a ir y me doy cuenta que la iglesia, al igual que la iglesia católica en una gran medida y otras religiones, han estigmatizado la palabra espiritualidad, porque incluso se ligaba con algo como místico, brujería, chamanismo, y eran expresiones de espiritualidad que no se comprendían del todo. Inclusive yo llegaba a escuchar que el yoga, la meditación era algo satánico. ¿Me explico? Que eran puertas que abrías para que entraran. Cuando tú meditabas acá, se metía a ver cebú acá. Era un rollo acá tan yo así de que, ¿qué rollo? Pues, o sea, por ejemplo, yo he practicado o practiqué pues artes marciales. Y la parte o sea, el karate, la meditación, no, o sea, eso es malo. Y yo, pues, ¿por qué es malo? Pues, me explico, o sea, ¿por qué es malo indirectamente, porque yo me fui enrolando en ese mundo, pues dejé en una medida de practicarla, me explico. No tanto por mis convicciones, o más bien dejé de mencionar que lo practicaba, porque sentía yo que me daba hueva el abordamiento del tema, ¿no? Pero estoy hablando de hace 2 décadas. Y ahora me da risa que la gente misma que profesaba o decía esas verdades, de repente las ves así que teniendo contacto con la naturaleza, sí, o cambiando su sistema de creencias, pues, ¿no? Y yo creo que vamos a llegar a ese punto que comentas, donde ya el ser espiritualidad contempla otras aristas que antes nomás creíamos que era leer la palabra, orar, o sea, comunicarse con Dios directamente de manera verbal, o a través de una predicación, o a través de ir a misa, o cuando vas y te confiesas con el Padre, me explico. Y ahora la espiritualidad yo lo veo como algo muy complejo, ¿no? Porque se vive de distintas formas, ¿no? De un tiempo... Sí, todavía es más complejo de lo que a lo mejor el adoctrinamiento te lo expresó. Y si era complejo en el momento, hoy que sales de esas 4 paredes, por así decirlo, conceptuales, se vuelve más complejo. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo es que Toño Galicia vive su proceso? Porque no siempre... Hoy estás viviendo una experiencia, pero ¿quién era el Toño de antes y cuál fue el punto de quiebre para llegar a esta experiencia de conectar con la tierra, de conectar con las experiencias, y ver la espiritualidad en todo, ¿no? Pues creo que desde muy chico siempre fui una mente atípica, ¿no? Fui el loquito de la banda y que intentaba hablar de algo diferente y todos eran como que ya empezó el Toño con sus tonterías y sus babosadas, y bueno, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues siempre terminaban como jalándome eso, pero al mismo tiempo siempre me cosía aparte, ¿no? Siempre lo he comentado, incluso pues yo estuve practicando el deporte extremo de BMX a nivel profesional por 8 años.
Y pues en sí mi círculo era... Pues me tocó viajar en varias partes de Estados Unidos, de aquí. Entonces me abrí la perspectiva de cierta forma de que no es así solamente, ¿no? Y pues a partir de ahí pues mi mente ya era típica, pero aparte me nutrí de ciertas... de otras partes, no solo Obregoncito. Sí. Y bueno, a partir de ahí... Pues mi actitud siempre ha sido como... Pues me catalogo como una persona buena. Obviamente pues en mi proceso siempre. Pero pues me pasaron ciertas cosas que en un momento pues caí en depresión, ¿no? Creo que a muchas personas le ha pasado. Y... Pues hubo un tiempo que nomás me acuerdo que le comenté a mis papás que lloro todos los días. ¿Por qué? No sé. O sea, estoy bien, pero lloro. Entonces pues ya fui a que me hicieran análisis. Esa madre... Bueno, ¿cómo se dice? ¿Análisis? Sí, análisis. Y sale estudios, ajá, y sale que no produzco serotonina, ¿no? Y empecé con ciertos medicamentos, no eran fuertes, pero igual dije, ¿cómo puedo estar dependiendo de esta pastilla, no? Comienzo a meditar, medito desde los 16, 17 años, y las dejé, no duré mucho tiempo tomándolas en realidad, y empecé a meditar, me fueron pasando más cosas, falleció uno de mis mejores amigos, varias cosas, ¿no? Y... de alguna forma siempre seguía siendo ese niño perdido que no se entendía con su entorno, con las personas que estaban ahí. Podía estar con ellos totalmente, pero de alguna forma actuando, ¿no? Actuando y llegaba a mi casa y el siguiente día era como que no sentían algo más, ¿no? Entonces comienzo a sentir esa banalidad en mi vida, comienzo a ir a la naturaleza y digo, wow. ¿A qué edad? Pues mira, el campo que tenemos, pues queda a la orilla del río Yaqui, hay muchísima vida. Está precioso, conózcanlo. De mí siempre me ha gustado muchísimo lo que es la naturaleza. Desde chico me acuerdo que nadie quiere jugar a mi casa porque me los llevaba a un parque atrás con un microscopio a ver insectos, ¿no? Entonces, de hecho tenía un Nintendo 64 y me acuerdo que llegaban mis amigos y mi mamá... antes de que llegaran les decía a mi mamá, diles que está castigado. ¿Pero por qué? Porque no quiero perder el tiempo. Oh, wow. O sea, yo no sé, está en ¿Tú le primaria. decías eso a tu mamá? Fíjate, hasta en eso nos... Carnal, o sea, no. Yo tengo una teoría. Creo que Dios pone a la gente rara con kilómetros de distancia, viejo. Porque igual, o sea, en muchas cosas... Yo, por ejemplo, empecé a leer a los 11 años. Mi primer libro lo leí a los 11 años. Y era porque, pues, era muy tremendo, la verdad. Y cada ratito estaba castigado. Y mi papá tenía un librero así lleno con muchos libros. Y tenía poesía, de hecho... Alfonsina Storni, una poetisa, no recuerdo si es chilena o argentina, fue uno de mis primeros libros, pero mi primer libro fue El arte de amar de Erich Fromm, un psicólogo, y tenía 11 años. Y mis amigos me veían raro, o sea, me veían raro porque el placer que ellos obtenían jugando videojuegos yo lo obtenía leyendo. ¿Me explico? Así como que, ay... O sea, yo creo que la gente rara nos pone... Mira, tú en Obregón y él en Guatabampito, ¿no? O sea, hay distancia. Hay distancia y luego acá tenemos un culichi que todavía más lejos. O sea, la gente rara yo creo que son como ese granito negro en el arroz. Pero qué loco porque... O sea... Checa cómo el constructo social ve como raro a esas personas. Cuando en realidad... es diferente, pues, cuando en realidad es simplemente que no cumplas con una norma establecida de un niño o de un adolescente normal. O sea, no quiere decir que estés mal, pues, sí. En ese sentido. Obviamente, y creo que ese fue el gran problema, y vuelvo otra vez al aspecto de la religión institucional, y que lo veo como una forma en la que el ser humano, de manera natural, trata de dar respuestas y cargar todo a lo místico cuando tiene una solución científica o un respaldo, Sí, pues un respaldo empírico o científico, ¿no? Exacto. Y lo que sucedió en muchas ocasiones fue agarrar a esas personas... por ejemplo, tú sufres ataques de epilepsia. En los 1800 eso estabas chamucado. Men, sí, o sea, hace 50 años o 40 años tú tenías demonios. Me vino un flashback, viejo. O sea, hubo momentos en mi vida que yo sufriendo ataques epilépticos en la iglesia, viejo, oraban por mí porque pensaban que eran demonios. ¿Me explico? O sea, y yo creo que por eso la psicología ha tenido que ir cambiando o ajustando sus términos, porque hace una década era algo anormal. Me explico, se consideraba anormal la convencionalidad. Pues, o sea, la normalidad se construye dentro de esa curva, ¿no? La parte
de todo lo que entren dentro de la curva, la parte del medio es normalidad. Pero lo que se sale de esa curva estadística, prácticamente representación estadística, pues se le consideraba anormal. Ahora la psicología, igual otras ciencias, no les llama anormalidad, se les llama atípicos, ¿no? Porque no es que seamos unos entes extraños, amorfos, caminando por la vida, simplemente que no entramos dentro de la curva de la normalidad en algunas áreas. Y eso es a lo que iba, o sea, ¿cómo entras tú ante una sociedad con una normativa de vida? ¿Cómo lo percibió el Toño de hace años? Porque fue rechazado ese Toño, yo creo. O sea, ¿cómo lo viviste? Pues de alguna forma siempre he sido muy adaptable. Ok. Pero de igual manera, soy una persona que se lleva muy... Platico muy bien con la gente, ¿no? Espérame. Pero platicas muy bien con los viejitos, güey. Con los grandes. Sí. Mi papá se enamoró de Toño acá, güey, porque dice, es un alma vieja ese chamaco, dice. Y pues no... Me doy cuenta que soy como muy fácil de llevar con las personas. De hecho, últimamente ya no tanto. ¿Por qué? Porque ya veo como de verdad quiero en mi vida gente que me esté nutriendo. Ok. No quería llegar a esa parte de juez. Pero bueno, estoy viviendo ese proceso ahorita porque siento que también cuando les das la espalda a esas personas que no interiorizan más, pues en realidad ellos son tu reto, ¿no? En realidad a ellos vienes. Y bueno, ahorita estoy como que en ese cambio de percepción, pero sí hubo un tiempo que yo estaba como nutriéndome mucho y tuve que desapegarme, ¿no? De muchas cosas, personas, ¿no? En general. Y pues darme un momento para mí, para yo nutrirme, para darme ese respiro de vida y yo ya ver qué es lo que voy a sintonizar y qué es lo que va a emanar mi ser, ¿sabes? De alguna forma. Y identificar en qué momento... Pues dar momento para todo, ¿no? Simplemente permitirme la experiencia. Y pues en su momento sí, más que rechazo fue yo un autosabotaje porque volvía a lo mismo y no avanzaba. Pero de alguna forma yo no me sentía lleno interiormente. Pues, ¿no? ¿Y cómo percibes, o cómo definirías ese ejercicio espiritual que te nutre? O sea, ¿qué es lo que tú entiendes por espiritualidad? Y antes de que la contestes, o sea, yo estoy bien emocionado ahorita por lo que estás, o sea, la perla que estás diciendo, porque va a conectar con tu pregunta. Y es, tú mencionaste, me alejo, o sea, estoy como que en la fricción entre alejarme para atenderme y regresar a ellos. Sí. Y tu pregunta es, ¿cómo va ese aspecto con la espiritualidad? Y eso es espiritualidad, men. O sea, sí. Cuando uno tiene una inteligencia emocional y una madurez para decir, hoy necesito retirarme un poco, y obviamente quienes nos rodean lo van a entender, pero voy a regresar, y voy a regresar a ayudar, ¿no? No, y yo creo que, por ejemplo, creo que la espiritualidad te lleva a traducirse o a representarse a través de acciones, de conductas, de decisiones, ¿no? Entonces creo que el resultado de tu espiritualidad es lo que va a llevar a definir lo otro, pues, ¿no? En mi caso, te hago la pregunta y ligando lo que dice Ismeray, en nuestra vida, pues, acompañamos a personas en su proceso de desarrollo, ¿no? Prácticamente el mentoreo es el eje de una pastoral, de un mentoreo espiritual, si lo queremos ver así. Y muchas veces una de las grandes situaciones que vivimos en este ejercicio es el hecho de que al estar acompañando a otros tenemos una vida limitada, tenemos un tiempo limitado, fuerzas, recursos, lo que tú quieras, y a veces lo invertimos en personas que no dan fruto, ¿me explico? Sí. O que no aportan, o que no nutren nuestra tierra, porque cuando uno da fruto, cae a la tierra, y si el fruto cae, genera, ¿me explico? Wow. O sea, entonces cuando uno invierte, llega un momento que viene un cansancio, que viene como el paso que llevas se va como alentando, vas perdiendo fuerza, atracción. Y hace tiempo comentábamos, Ismael y yo, de que yo he tenido que en algunos momentos decir, sí, aquí tengo que dejar de invertir. Ahora tengo que voltear acá porque esto ya le invertí, ya le dediqué, ya fui responsable con mi esencia, pero tampoco me puedo detener esperando porque incluso hay semillas que no brotan, me explico, hay semillas que mueren nomás.
y que no mueren para dar fruto, porque la semilla en sí tiene que morir para dar fruto, ¿no? Pero hay semillas que las tiras y como dice la parábola bíblica, la tiras y cae en el camino, cae entre piedras, cae entre plantas que la asfixian. Y es interesante que para mí mantener ese equilibrio saludable de no amargarme cuando estoy invirtiendo en personas no adecuadas fue una enseñanza muy dura. O sea, el entender que no siempre voy a ver la cosecha de la siembra fue algo demasiado revelador, ¿no? Sí, pues creo que parte de lo que hablas, cada momento de mi vida siento como, ahora mi proceso, se me viene una palabra así como, tengo que trabajar en tal cosa. Entonces, este momento que me estás nombrando, yo le nombré la compasión, ¿no? Esa parte de ser compasivo, estamos ayudando porque somos compasivos, ¿no? Aparte, de alguna forma, cuando sabemos ciertas cosas, vemos cómo funciona esta parte del amor, cómo esa parte que podemos ser a las personas, ayudar, enseñar, para que sanen. Teniendo esas herramientas, aunque no queramos, tenemos una responsabilidad de tener que hacer algo. Y se nos convierte en personas muy compasivas con ellos, con las personas en general. Pero ¿qué es lo que pasa, no? En un momento de mi vida me doy cuenta que dejo de ser compasivo conmigo mismo y empiezo a drenar mi energía, ¿no? Entonces ya empieza a entrar la parte de aprender a identificar y saber cuando alguien no es... Todo es un intercambio de energía, ¿no? Uh-huh. Todo en el universo es un intercambio de energía para que las cosas sucedan. Y cuando no es justo, de cierta forma, ¿qué es lo que hago? Doy las herramientas, ¿sabes qué? Aquí estoy para cuando lo necesites. Y cuando necesites, o sea, cuando quieras hacer algún cambio, con mucho gusto te voy a ayudar, pero tengo que darme mi tiempo y me retiro, ¿no? Soy impecable con mis palabras y hago un acuerdo con esa persona, wow, ¿no? Y ya de esa manera... literalmente estoy entrando a los 4 acuerdos. Qué increíble, ¿no? Porque eso te lleva... Y creo que en mi caso, por ejemplo, una de las cosas más difíciles y que tuve que aprenderlas es a decir no. O sea, a decirme... Sí, o sea, a decir no puedo, no me está sirviendo, no me está llenando, no me está... Y no en un aspecto negativista o egoísta, ¿no? O sea, lo estoy hablando de manera genuina de... Me está drenando la energía, me está drenando y me está afectando, porque hay ocasiones donde te afecta. Y me quedo pensando a la torre, o sea, la importancia de aprender a ser asertivos con nuestras decisiones y con nuestra comunicación. Porque cómo lo digamos es nuestra responsabilidad. Cómo lo tome la persona es la suya, ¿no? O sea, exactamente. Sí, o sea, qué bonito, qué bonito. Y aquí entro... Y volvemos a tocar el tema, ¿no? de la espiritualidad versus religión institucional. Creo que el problema no es tener una postura diferente. El problema es la radicalización de las cosas. Porque una cosa es que yo tengo una postura y diga, hey, es que hoy no puedo dar lo que no tengo hoy, pues. Y siempre vamos a tener algo que dar, por supuesto. Pero llega un momento en el que estamos tan heridos en que nosotros mismos debemos ser lo bastante sabios para decir, voy a hacerme a un lado por este tiempo. Pero aquí el punto es cómo administrar este aspecto y no irnos a la radicalización. Uh-huh. Porque en el concepto imperialista que tenemos en nuestra mente, sapiens, es tú estás mal. O sea, tú estás mal, me heriste y yo soy la víctima. Entonces, me voy a alejar de ti porque me estás drenando completamente. Pero me encanta esa parte que los dos están mencionando de la inteligencia emocional y madurez para decir... Ni a ti te está sirviendo, ni a mí me está sirviendo. Y no es que tú estés mal, es simplemente que no es el tiempo. No es el momento en el que vamos a hacer match, en que vamos a conectar, en el que esto va a ser fértil, porque hay un tiempo para la siembra. ¿Okay? Si tú quieres sembrar cuando la tierra o la temporada es de sequía, o sea, no va a salir absolutamente nada, pues. Entonces, el problema aquí, yo veo y lo conecto con la espiritualidad y los conceptos dogmáticos de muchas instituciones, es que no nos abrimos a decir, lo que tú estás diciendo va a enriquecer muchísimo esta área que yo estoy hablando o que yo estoy desarrollando. Y llevándolo a una relación es muy similar, o sea,
tú y yo somos muy diferentes, Tadeo. Y hay cosas que conectan. Yo soy guapo. Ajá, por ejemplo. Y hay un chorro de cosas que tú y yo debemos saber que donde yo no soy fuerte, tú eres fuerte. Y en las relaciones es muy similar. Pero vivimos en tanto individualismo y egoísmo que nos nubla esa percepción de decir, oye, la neta, ¿sabes qué, Tadeo? Hoy no vengo bien y tú estás bien. Vamos a darnos un espacio. Yo creo que sería un muy buen ejercicio para muchos tener esa conciencia para poder decir, hoy no es tiempo de sembrar. Y creo que el tiempo de la cosecha también ya se extendió, porque muchas personas están cosechando de ti y nunca están sembrando. Entonces, eso también agota, ¿no? No, y es bien interesante porque hablando de romper paradigmas o quebrar paradigmas, yo creo que esta conversación hace 2 décadas o 1 década no hubiera sido posible. No. Porque aunque los 3 somos mentores o guías espirituales, por así decirlo, y no porque presumamos ser perfectos, superiores, sino porque estamos en ese ejercicio lógico de estar en un equilibrio con la creación, con todo lo que somos, ¿no? Pero esto... desde una perspectiva, y creo que te lo comenté la primera vez que platicamos, porque nosotros nos movemos en una línea que es conocida como pastoral coloquialmente. En el caso tuyo te mueves más en una línea de guía espiritual, ¿no? A lo que tengo entendido. No sé si ahorita nos defines si sí o si no, pero te comentaba yo en los tacos, en ese momento hermoso de la taquería. Taco de Obregón. Que yo recibí una enseñanza hace algunos años que decía un maestro que Dios tuvo que dar un segundo manual para que el hombre pudiera vivir dentro de los principios y verdades del universo. ¿Por qué? Porque perdimos la capacidad de leer el primer manual. Y cuando decía eso el maestro, mi maestro de teología, yo imagínate, o sea, en una universidad con ateos, agnósticos y un relajo, o sea, escuchar esas palabras, yo como un cristiano, yo, güey, pues ¿cuál es ese primer manual? ¿Me explico? O sea, y lo dice él, pues la naturaleza fue el primer manual. Perdimos la capacidad de aprender a ver a Dios en la naturaleza, en ese equilibrio lógico, porque todo el universo está en equilibrio. Y vino una gran verdad cuando vi la película de Matrix, viejo. No sé si alguna vez la viste, pero pues una de mis favoritas, una parte de donde Mr. Anderson le dice a Neo, le dice, he tratado de clasificar a los seres humanos y aunque ustedes se entienden como mamíferos, yo me doy cuenta que no lo son, porque los mamíferos viven en equilibrio. Ustedes más bien parecen un virus, dice. Y tienen semejanzas con virus. Consumen todo lo que tocan y una vez que terminan de consumir todo, se mudan a otro lugar, dice. Y cuando yo escucho a ese maestro hablándome esa verdad, me doy cuenta que el propósito de Dios para nosotros, si lo alcanzamos a ver en la Escritura, es estar en un equilibrio. En un equilibrio con la naturaleza, porque somos parte de ella, pero un equilibrio también con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Entonces, cuando yo te conozco ahora a ti, no en esa parte, en ese Tadeo adoctrinado, sino un Tadeo que ya está en busca de comprender las verdades, me doy cuenta de que tu trabajo y mi trabajo no son muy distintos, ¿me explico? O sea, sino que realmente nos une el aspecto de cuando yo estoy pastoreando, acompañando a alguien, es llevarlo a un equilibrio. O sea, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están tus relaciones con los otros? ¿Cómo está tu vida en relación con el ecosistema, con la naturaleza, con todo lo que eres? Y yo digo, wow, o sea, que se me hace increíble. Por eso te pregunto, nuevamente, ¿cómo defines tu espiritualidad? ¿Cómo defino? ¿O cómo la entiendes? ¿Cómo la vives? ¿Qué es lo que tú haces en tu entendimiento de ser? ¿Me explico? Yo en un momento nomás dejé de poner nombres, apellidos, nomás a convertirme en una esponja, introspección siempre, ver todo lo que está pasando. Soy una persona que hace mucho como overthinking, pienso mucho de más. Incluso pues eso a veces me lleva a cierta ansiedad desde siempre, ¿no? Cuestionando todo, ¿no? Como este niño índigo, ya niño índigo adulto, orgullosamente. Pero sin soltar al niño. Qué importante es. Y principalmente nomás permitirme a la experiencia y enfocarme a la ley universal, que es el amor, ¿no? O sea, se escucha muy cliché, siempre mucha gente dice amor, pero ¿amor qué? O sea, amor a todo, a las células que están en mi cuerpo, a todo este aire que está aquí, a esa parte ya
intangible y biológica para integrarse, para crear este todo, ¿no? Entonces ya nomás agradecer el momento, ¿no? Es muy difícil estar a veces en el momento como está ahorita el mundo caminando, pero pues la intención es buscar esta buena armonía, este balance para yo permitirme esa experiencia, yo crecer, para poder ayudar a esas demás personas. Entonces creo que mi fe o espiritualidad la empecé a trabajar en eso, ¿no? Y cómo en realidad existe algo intangible, ¿no? Que Tesla lo decía, si quieres entender los secretos del universo, refiérete a vibración, frecuencia y energía, ¿no? Y todo es un intercambio. Entonces eso lo empecé a poner en todo y lo veo súper reflejado en la naturaleza. Todo es un intercambio para la vida, para que la vida esté ahí. Incluso pues se conoce que la vibración de la naturaleza son 432 Hz, que se le conoce la vibración de la frecuencia de los milagros, que es un milagro cuando las cosas suceden. ¿Y qué es lo que sucede en la naturaleza? La vida misma. Entonces es un milagro la vida que está ahí y todo es un intercambio. Entonces ya empiezo a basar todas esas herramientas de verlo todo lo que está pasando en mi entorno, desde las personas, desde cómo cerrar acuerdos, desde sabes que ya no te puedo ayudar, pero sabes que aquí estoy para extenderte la mano cuando lo necesites. Pero el intercambio fue justo, se hizo un acuerdo, se cierra. Balanza justa. Entonces ya sigues usando tu energía en otra cosa y vas creando, vas enfocando más esa regeneración. Me atrevo a decir que es como una regeneración cíclica, ¿no? Creo que también la crisis de percepción que ha habido con la religión es que ha sido muy lineal, muy adoctrinada también. Muy, ¿es esto o va a haber castigo? ¿O es esto o no? Así. Y no hay castigo, ¿no? O sea, en realidad es un regalo la experiencia y que cagarle es un regalo. Porque no la vas a cagar, ¿sabes? Así es. Entonces, ¿cómo? Y una vez que se castiga a la persona, ya entra hasta una parte como... Se termina hay cierta complejidad, hay más caos. Es como violencia con violencia, pues, ¿no? De cierta forma. Y entran muchísimas cosas, ¿no? También cómo está la educación, cómo ha sido, pues, por los últimos muchos años. Y de alguna forma, pues, se tienen que hacer cambios, ¿no? Estamos en unos puntos, en punto de quiebre de todo, ¿no? Desde la educación, desde qué estamos consumiendo. Pues, creo que está muy tangible. Y creo que también esa parte de la pandemia, la plandemia. De cierta forma, pues, es un punto... Ha sido algo muy bueno a nivel humanidad, porque viene esta necesidad de hacer un cambio. Así es. De raíz. Hey, tranquilícense. Pónganse a ver qué están viviendo. Pónganse atención. Así. Fue como ponernos un espejo, ¿no? El entrar a pandemia. ¿Cuál es el conflicto que observo, ¿no? Con nosotros mismos? Es que somos muy separatistas. Es decir, que nos vemos como seres... alejados del otro y de lo que nos rodea. Por ejemplo, nosotros podemos ver nuestros dedos separados aquí, ¿no? Pero en realidad hay átomos. El aire, o sea, está ahí, está en conexión con nosotros, pero que no lo observemos no quiere decir que no está. Entonces, creo que mucho de nuestra concepción de la vida, de los problemas, es que nos vemos como seres separados de todo lo que nos rodea. Entonces llega el aspecto de los conceptos de la vida, y el ser humano trata de encontrar puertas de salidas y decir, ok, esa crisis que yo tengo, esa depresión que estoy viviendo, tengo que encontrarlo a través de algún vicio, de alguna compra, de redes sociales ahorita. O sea, estoy acá y me separo de los demás para meterme en las redes sociales. O gente que se mete a una religión institucional para que los adoctrine y para que ellos puedan encontrar una paz en medio de toda su crisis y ponerle un nombre. Y creo que esa parte de no estar consciente en el presente y de lo que te rodea nos lleva a encontrar dos salidas, ¿no? Uno, que es la nostalgia, recordar el pasado y decirlo, ay, es que antes de la pandemia esto era increíble, es que antes mi familia era maravillosa, y crea ese sentido, ¿no? Y es un escapismo. Y el otro es la expectativa tóxica, ¿no? De un futuro que no está, que tienes que construirlo, pero que siempre trae como que un aliciente y una paz a tu vida. Entonces, comprender y vivir en el presente consciente nos va a ayudar
a entender que no somos personas separadas de la naturaleza, de las relaciones, de nuestros amigos, y que debemos encontrar una armonía en ese sentido, una armonía que nos traiga paz, una armonía que nos traiga plenitud y realización, ¿no? Y aquí es donde veo y digo, a ver, si yo tomara más en cuenta mis salidas, si fuera más consciente de los vicios que tengo, creo que apreciaría mucho más el momento en el que estoy viviendo ahora, de que, es cierto, estoy encerrado, no puedo salir, o puedo salir pero con restricciones, pero hay otras cosas que me ayudan. Tú decías ahorita, el fracaso es una enseñanza y hay que valorarlo y hay que verlo. Entonces las cosas que nosotros siempre vemos como malas, solemos bloquearlas. Tú como psicólogo atiendes a personas que tú les preguntas, ¿cómo fue esta situación? Y tienes que llevarlo por un proceso para recordar. No, y es bien difícil, carnal, porque cuando yo lo estoy escuchando a los dos, y un ejemplo, o sea, tú dices, el fallar es parte, el equivocarse es parte. A mí me da mucha risa cuando se habla de pecado, porque la palabra pecado en sí significa errar, significa no dar en el blanco. Y a veces pensamos que pecado es algo místico, que en realidad pues todo a final de cuentas es espiritual o tiene repercusiones en todas las áreas. Pero la palabra perdón tiene que ver con... No existiría la palabra fallar y la palabra perdón, ¿me explico? O sea, ahí es donde vemos la bondad de este universo creado, ¿me explico? Porque tú puedes errar y es tu derecho a errar. Hay un empresario ahí que cito en el libro que dice, si tú no estás fracasando es porque no te estás esforzando lo suficiente. No lo estás intentando. ¿Me explico? O sea, y yo decía, a la torre, o sea, porque no podemos hablar de éxito, de plenitud, y sin hablar de fracaso o de errar, pues, ¿no? Y lastimosamente en este sistema, que no cambio por nada el vivir en esta época, la verdad, en estos tiempos, pero en este tiempo nos enseñan que los fracasados son aquellos que fallan, pues, ¿me explico? Y creo yo que hay una diferencia entre fallar y ser un fracasado, ¿me explico? O sea, creo que más bien el fracasado se ha rendido, ya no quiere luchar, ya no quiere seguir, ¿me explico? Y ahí va, y se los comento a ustedes, esta parte normal del ser humano de bloquear esos momentos de errores o de fracasos o de pecados, como quieran llamarlos, nos llevan a cometer los mismos errores en un futuro. Y hay una frase muy famosa que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Está totalmente condenado a repetirlo. Entonces, si dejáramos de esconder nuestros errores y verlos como algo malo y lo viéramos como una oportunidad para poder salir adelante, pues yo creo que aprenderíamos mucho más y seríamos más conscientes. Hay algo muy interesante que trae los errores, ¿no? La culpa y la vergüenza, o el pecado, como quieran llamarlo, que es la culpa y la vergüenza. La culpa atenta contra la acción, ¿ok? Entonces muchas, ¿y por qué lo hice? La regué, no manches, ¿por qué dije esto en la transmisión? Lo puedes borrar. ¿Por qué me comí ese quinto taco? Exacto, o sea, la culpa atenta contra una acción, pero la vergüenza atenta contra la identidad. Entonces, cuando tú haces un análisis y observas estas dos áreas, ocultamos nuestros errores. ¿Por qué? Porque no queremos que se señale nuestra acción, pero mucho menos que queremos que se señale nuestra intención y nuestra identidad. Y si fuéramos más abiertos a eso, y creo que eso es la gran enseñanza de la espiritualidad adecuada, de poder abrazarlo y poder evolucionar en ese sentido, ¿no? Es que yo creo que fallar es parte de vivir. O sea, no podemos separarlo ni podemos condenarlo, o sea, ni podemos señalarlo. Creo yo que en este día vamos a fallar incontables ocasiones y es feo porque cuando no estamos en ese equilibrio o buscando ese equilibrio, terminamos dañando o afectando al ecosistema, pues afectando a quien me rodea y normalmente nos descargamos con aquellos que más amamos, ¿no? Exacto. Y se vuelve un proceso horrible, yo creo, autodestructivo. En cambio, cuando guardamos silencio, y esa es la parte, te lo digo, después de tener una plática contigo, me puse a escribir un capítulo que se llama El Silencio y me puse a investigar. Qué bonito. De todo lo que conlleva en sí esa palabra y ese ejercicio y por qué es tan necesario en nuestra vida, ¿no? Y empecé un ejercicio lógico, inclusive con mi esposa, de
de estar más atento a lo que siento y cómo puedo transmitir lo que siento, porque yo tengo una seria limitación, que yo no soy muy paciente. Entonces, a mí me da flojera, viejo, y lo voy a confesar aquí, cuando alguien me hace una pregunta que tengo que explicarla y sabiendo que tal vez la persona no la comprenda. O sea, es así como que como cuando un hijo llega y te dice, papá, ¿por qué no? Y tú, qué flojera, que te voy a explicar y de todas maneras no vas a terminar aceptando lo que te voy a decir. Y entra una crisis, viejo. Entonces, me bloqueo en palabras, me bloqueo en acciones. Y llega un momento que eso se va acumulando y las emociones brotan, me explico, y no de manera adecuada. Entonces caí en esa revelación que muchos sabios o muchos a lo mejor les fue sencillo comprender, pero en esa parte de el silencio, el mirar dentro de este universo, porque hay un universo fuera de nosotros, pero hay un universo dentro de nosotros. E irónicamente, la ciencia ha llegado a la conclusión de que el universo es más investigado que el propio cerebro, ¿me explico? O sea, el cerebro tiene más cosas que no entendemos que el universo en sí, el universo externo. Entonces, lo que pasa dentro de nosotros es tan complicado que fallar es un ejercicio necesario para podernos desarrollar, pues, ¿no? Y el asunto está que yo me pregunto, ¿cómo es posible que vivimos en un tiempo donde las personas no se hacen estas preguntas? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Porque hay distracciones, man. O sea... Es que es conveniente. Claro. Somos manipulables porque es conveniente, ¿no? Porque esto nos va a ejercer a hacer cambios que muchas veces... ¿Cambios a qué, no? O sea, es aventurarte a esa excursión interminable de vida, de introspección, así como adentro afuera. Entonces, para ellos es como... me quedo aquí. No. Zona de confort, ¿no? Y está bien, ¿no? Pues, pero... O sea, no está mal. También aquí... Yo hablo mucho también de cómo... Bueno, no sé si de un mega brinco, pero de otras vidas, ¿no? Uh-huh. De cómo de cierta forma cada persona ya vivió ciertas cosas. Cada ser más bien, como cada espíritu vuelve a este samsara para crear esta experiencia para de ahí poco a poco ir volviendo pues a la luz, ¿no? Y hay esas personas que hay veces que simplemente... Ese pensamiento me ha ayudado para... Ok, él está viendo su samsara... Él lo escogió antes. Voy a darle mis herramientas, pero que cómo lo puedo ayudar si las tomo o no. Si no, que siga su camino y yo sigo el mío. Respeto su camino. La compasión. Entonces, en ese sentido, como así. Y también entra la parte de la compasión hacia mí. Porque antes estaba como, te quiero ayudar a huevo, ¿por qué no me haces caso? Entonces, yo terminaba drenándome de energía hasta que siento esta necesidad de que... ¿Y yo cuándo voy a respirar para mí? O sea, ponerte la máscara de oxígeno antes de pasarla es natural, ¿no? Y es básico. Es básico, ¿no? Y obviamente esto fue un proceso de años que te lo estoy diciendo ahorita tan fácil, ¿no? Pero así, algo así ha sido mi proceso como ahorita. De hecho, ayuda a complementar cómo trabajo mi espiritualidad. Pues nada más no le pongo nombre, ¿no? Vivo todas esas cosas. Y veo mucho la naturaleza, cómo es en general ese intercambio, cómo está ahí esto, cómo existe esa simbiosis de la vida, de las células, para todo integrarse y al final crear vida, ¿no? Crear ese milagro. Entonces yo estoy permitiéndome a esa integración del todo en mi experiencia como si fuera algo vivo, ¿no? Como un ecosistema. Como la conciencia yo lo veo como si fuera algo vivo, como un ecosistema. Desde compasión, amor, humildad y todo esto, pero igual, si lo nombras así, es una parte muy lineal, cuando en realidad es cíclico. Entonces, baja, sube, baja. Tienes que permitirte la experiencia, permitirte el pecado, ¿no? El error ese. Y es lo más... Y en realidad es lo más hermoso, ¿no? Porque, pues es un regalo, ¿no? Aquí a otra especie le dan ese regalo, ¿no? Es vivir ese presente, ¿no? Por eso se llama así. No, sí me hace presente. Muy interesante lo que estás mencionando en el sentido de que estábamos hablando hace días y me mencionabas que te causó mucho ruido llegar a Ciudad de México y mucha tristeza, toda la contaminación que observaste. Obviamente pues vivimos, aunque estamos en Hermosillo, o sea, hay mucho aire fresco todavía. Todavía. ¿no? Mucho cuando hay aire hay polvo. Ándale, uno de los dos. Pero es de la tierra, pues. Sí. No es producido por el hombre. Pero me llama la atención que cuando uno llega a este equilibrio
sí observa y observa todo el caos que puede haber a nuestro alrededor, pero tú no te paraste en una esquina de Ciudad de México a gritarles y predicarles, ustedes, bola de pecadores que están creando este caos. O sea, te generó un caos en ti y empiezas tú mismo a decir, ¿cómo puedo ayudar de manera pertinente a que haya una conciencia de una transformación para que pueda la gente pues estar más presente y generar un cambio, ¿no? Entonces creo que ese es parte de nuestro proceso de no querer imponer nuestra ideología, nuestro concepto a las personas, y si no, pues te voy a satanizar y te voy a quemar como las brujas de Salem, ¿no? Sino que simplemente es comprender que hay personas que están viviendo su propio camino, su propio proceso, y tener compasión con ellos, ¿no? En ese sentido. Y no sé cómo vean ustedes, o en este caso tú, ese proceso de... Voy a ser más intencional en ayudar a las personas a que tengan una conciencia de contaminación, una conciencia de no atender su espiritualidad, una conciencia de no ser tan consumidores, sino que más bien podamos administrar adecuadamente eso. Pues en lo personal, esta parte de... Yo no soy la persona que mejor recicla, la persona que soy consumidor, todo, pero, ¿sabes? Me permito el proceso. Y, bueno, esta vez que voy a México sí sentí una angustia. Ya había sido antes, ¿no? Fui una vez cuando estaba chico, en primaria, y fui otra vez hace como unos 8 años, más o menos. Y es una reacción totalmente distinta. La otra vez era cuando andaba en BMX y fui a un nacional de bicis y mi cabeza eran bicis y bicis, ¿no? Entonces no... Totalmente. Me acuerdo que sí estaba como que a la madre, está bien chiquito, que me sentía así, pero al mismo tiempo yo iba a unas rampas nuevas y era un niño jugando, ¿no? Entonces no volteé a ver mucho esa parte. Voy esta vez y siento esta... Sí sentí una angustia. Me dieron 2 achaques, ¿no? Siempre los nombro como achaques, así que como si fuera claustrofobia, como no sé cómo nombrarlo, como así no es, ¿no? Y siempre esa parte me hice muy sensible al estar en la naturaleza tanto tiempo, y literal es mi oficina, es mi campo de trabajo. Y voy y siento esto, ¿no? Y también digo, pues ok, tengo que aprender de esto, ¿qué es lo que voy a tomar de aquí? Y empiezo a ver, pues, todas las actitudes que hay de las personas de allá. Obviamente hay de todo, como en todas partes. Pero también esa parte, ese caos que hay ahí. De cierta forma, veo qué tan fácil es enrolarte en esa parte... En esas banalidades de la vida, ¿no? Sí. Incluso desde no ver el cielo, ¿no? Algo tan... Wow. O sea, ¿cómo no se preocupan en no ver el cielo, no? Entonces... Van de vacaciones para ver el cielo, cuando en realidad ver las estrellas, respirar aire puro es parte de nuestra naturaleza, ¿sabes? Entonces veo cómo, de cierta forma, no sé, sí me causó ruido, pero al mismo tiempo dije, ok, ahora algo tenía que venir. Siento esta super motivación de seguir con mi trabajo y seguir caminando, wow, ¿no? Con mi proceso para ayudar a mandar estos mensajes a las personas, ¿no? Incluso, pues ya sea, pues la idea es también comenzar con videos. De hecho, les agradezco muchísimo que me hayan invitado porque esto me va a servir. Echando a perder se aprende. Entonces, espero no haberlo regado mucho. No. Pero no, lo importante es eso, ¿no? Como veo, yo también estaba peleado con las redes antes, ¿no? De que disfrutar el momento, no tomar fotos, hasta que digo, pues, es promoción de conciencia, ¿no? Usar estas herramientas para un bien. Entonces comienzo, incluso pues compré mi cámara profesional, poco a poco me he estado preparando y veo hasta ahorita, de hecho ya estoy empezando con un equipo de marketing de Obregón para empezar también a iniciar con pláticas, podcasts, dar talleres, de todo eso. Y les digo, me da mucha risa porque digo, es hora de digitalizar al indio, ¿no? Pero porque de esa manera veo como, ok, puedo ayudar a lo mejor de 10 personas que voy a llevar al cerro, una persona va a ser la que me va a escuchar y para mí es suficiente. O a lo mejor ninguna, pero, ¿sabes? Yo sigo con mi trabajo. Pero veo proceso que vivo y digo, wow, ¿cómo puedo llegar a más personas? Pues, ¿no? Y está esta herramienta, o sea, que está esta invitación, ¿sabes?
que yo me limitaba por esa parte de seguir allá como Mowgli, ¿no? ¿Sabes? Pero pues al final es buscar este balance y buscar este arraigo en realidad, cómo está funcionando la tercera dimensión y usar las herramientas que se nos está brindando para generar esa regeneración de la conciencia, ¿no? Y pues al final dar esas motivaciones, hacer un gran llamado, ¿no? O sea, exponenciarlo para que las personas vuelvan a su raíz, ¿no? A su misma parte compasiva, a sintonizar esos milagros de la naturaleza y de la vida, ¿no? Y qué increíble, la verdad, escuchar esas palabras, porque cuando yo trato de definir mi vocación, mi profesión, incluso muchos nos dicen, para ti, ¿qué es ser pastor? Pues, o sea, ¿cuál es la diferencia de storage de otras iglesias o cosas así, ¿no? Porque es bastante polémico lo que hacemos, y incluso el espacio de AUCAS es el reflejo de diálogo, debate, reflexión, y yo entiendo mi vocación como el acompañar a las personas a desarrollar su conciencia, y no como alguien que la ha desarrollado, sino como que está en ese ejercicio constante, ¿no? Y para mí es muy diferente eso, o adoctrinar o enseñarte una verdad como absoluta. Y veo que la palabra, la Biblia, y al igual que otros libros, contemplan tantas aristas que a veces nos cerramos y nos privamos de cosas tan hermosas. Pues, por ejemplo, de un tiempo para acá se escucha hacer teología de la naturaleza. Pero eso no es nuevo, pues, explico, o sea, eso no es nuevo. Las culturas prehispánicas veían al jaguar como una criatura imponente que podías compararla con el poderío, la hermosura y la presencia de Dios en un animal. El escritor ahí, algunos escritores en la palabra hablan de la fuerza del mar, el cielo estrellado, de la hormiga, cómo se organiza. Entonces, el aprendizaje está en todos lados, pues es uno el que no se da el tiempo de abrir su mente, pues de abrir... Y ahí, por ejemplo, el problema de la institucionalización de la espiritualidad es que domestica a Dios. Ajá. Domestica la espiritualidad, pues, lo encasilla. Y, o sea, hace unos meses escribía, decía, o sea, Dios es salvaje. O sea, ¿por qué? Porque es indomable. El universo es salvaje, no lo puedes domesticar. Pues incluso en la persona de Jesús, que viene a enseñarnos un montón de cosas. O sea, era un salvaje. Entonces, la espiritualidad es salvaje, pues, en ese sentido. Y a mí me impresiona... Ya estamos emocionados. La verdad me impresiona, Antonio, que Jesús siempre estaba rompiendo el paradigma. O sea, sin importar qué trampa le ponían, qué discurso, que por más lógico, en su forma de concebir el mundo, podía ir más allá. Era una persona abierta al elevar su conciencia, de tal manera que podía voltear a ver una moneda y decir... a alguien se le pudo haber perdido esta moneda, y a lo mejor para alguien no significaba nada, pero para alguien significa todo. Y cuando tú te unes a que alguien encuentre esta moneda, es estar en ese todo, ¿me explico? Y todos así como que, guau, ¿de qué está hablando este vato? Y que fumó, pues, ¿me explico? O sea, cuando Nicodemo está ahí que le dice, maestro, le dice, y yo siempre digo que Jesús cantinfleaba, viejo, o sea, porque le dice, la verdad, tú vienes a mí y me dices maestro, pero no puedes saber quién soy si no naces de nuevo. Y un catedrático le dice, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo y entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Y le dice, ay, qué cabezón eres. O sea, no te estoy hablando de nacer del físico, te estoy hablando de nacer del espíritu. ¿Cómo eres tu maestro y no lo sabes? Dice, el que nace del espíritu es como el viento, dice. O sea, no sabes de dónde viene y no sabes a dónde... Unas cantinfleadas, viejo, con una dimensión racional que los eruditos se quedan, uy, ¿de qué está hablando este chico? Pues me explico. Entonces, Por el problema de la domesticación. Ajá, pues. O sea, él se salía de esa domesticación. Yeah. Y creo yo que personas que hablen de elevar nuestra conciencia, de abrir nuestra racionalidad a los secretos, a la exploración interna y externa, es lo que necesitamos. Porque ahí estamos cautivos en aparatos que no son malos. Así yo soy de la opinión así como tú. Creo que todo en esta vida es un medio. La música es un instrumento, las redes sociales son un instrumento, la tecnología es un instrumento. Va a depender cómo la usemos, ¿no? Cómo la utilicemos, ¿no? Incluso un navegador. Tenemos navegadores que son por la derecha, dirían los cubanos, y por la izquierda tenemos al Tor, ¿no? Para la Deep Web, ¿no? Entonces, o sea, todo es un medio en esta vida. Incluso el ir a la naturaleza puede ser un medio también, pues, que puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de con qué fin lo hagamos, pues, ¿no? Entonces, se me hace maravilloso y se me hace muy padre tenerte aquí, poder hablar de estas cosas, porque creo yo que son necesarias. Y la neta, yo me muero y aquí tiene que poner Esdras
la dirección del terreno que ustedes tienen, del espacio que ustedes tienen para ir a desarrollar actividades. Y tiene actividades increíbles. Yo no le voy a creer hasta que me invite, carnal. No, o sea, es que no le voy a creer. ya iba a haber un evento, ¿no? Pero por la cuestión de la pandemia se tuvo que reducir. Me imagino que lo traes bien entrado el evento para abrirlo. Y ya para ir cerrando, me encantaría, ¿no? Escuchar sobre tu experiencia en esta nueva dimensión que estás viviendo, o sea, en esta nueva percepción que estás viviendo. ¿Cuál es? O sea, ¿quién es este Toño? ¿Qué viene más adelante? Porque me encantó lo que dijiste. O sea, yo estaba muy cerrado y a eso me refiero de irse a los extremos, ¿no? No quiero nada. Por ejemplo, en el aspecto político, no quiero nada que tenga que ver con la derecha o no quiero nada que tenga que ver con la izquierda. Y es igual en la religión institucional. No quiero nada que tenga que ver con el mundo, con las personas. Y pues es el sistema que hay, pues. Si tú dices, hoy yo me conecto, ya estoy en mis redes sociales, ya estoy avanzando. O sea, ¿qué viene para Toño? ¿Qué viene para esta nueva etapa, no? Principalmente, ahorita lo que nombraste de medios, yo sentí un llamado hace ya algunos años como hombre medicina, te voy a decir, con manifestaciones, visiones, cosas muy extraordinarias que al grado de que me estaría volviendo loco, pero cada vez que les hacía caso, pasaban cosas buenas. Cada vez que no les hacía caso, me jalaban las orejas los ángeles, así de que muchísimas cosas. Oye, perdón que te interrumpa, pero me da risa porque hay quienes, hay personas cristianas que dicen, andan creyendo en seres de otros lados, en ovnis, que en el universo y lo otro. Güey, tú crees en un chorro de cosas. La otra vez... ¿Tú crees que una zarza le está hablando a un vato? O sea... Yo la otra vez estaba platicando con alguien de varios temas. Y me acordé así ahorita que mencionas eso. Que me decía, es que ustedes creen en Dios. O sea, a mí no se me hace lógico. Dice, yo prefiero creer en la mente inteligente, en extraterrestres. Y yo, güey, si existe Dios es extraterrestre, güey. Si Jesús no era de la tierra, ya con eso es extraterrestre. ¿Qué puede decir? El Toño, creen esas cosas. A ver, ustedes también creen muchísimas cosas. Ustedes creen una virgen en un sartén, así que no estén fregando. Perdón, sigue. Sí, entonces, pues, se me hace un llamado y... entre que lo quería atender y no, porque esa parte también de que... como que yo vengo a hacer algo más. Y también esa parte de... lo mismo que les comento, ¿no? Somos manipulables porque es conveniente. Yo tener que hacer un chingo de cambios, ¿no? Y... que eran buenos, pero también sentía esa... es una responsabilidad muy grande. Más personas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, aparte de estarlo aplazando, pero también... permitirme la experiencia también de pues aprender desde los perfiles, aprender a leer a las personas. De alguna forma comencé a ver, pues, desde la energía de las personas, cómo se desenvuelven, pues, muchas cosas que sonarán como locura, pero pues al final son esa parte integral del todo. Sí. Para yo escanear en general mi entorno, para saber qué hacer yo a beneficio común, ¿cómo se dice? Para crear un bien común, ¿no? Usar esa magia blanca para crear un bien. Y la naturaleza fue el medio donde quería iniciar con todo esto. Y me doy cuenta que es el mejor campo porque armonizas a las personas, ¿no? Al final lo que más te da calidad de vida es estar en el momento. ¿Qué es lo que te da estar en el momento? Los sentidos. Imagínate sintonizar la vida y todos esos milagros, pues para mí es el mejor campo, ¿no? O sea, es mi templo, es nuestro templo y nosotros somos ese mismo templo, somos esa naturaleza. Pero empiezo esta parte de digitalizar al indio, ¿no? Y pues yo empecé con eso, pero en sí la idea, desde un principio mi llamado ha sido como, no sé, no me gusta poner nombres, pero como un terapeuta, un guía espiritual, esa parte, pero... Es que a nadie nos gusta ponerle nombre. Sí. Nosotros también sufrimos con esa parte. Entonces, hago ese... O sea, es una escuela de magia disfrazada, Galicia Outdoors, pues. Uh-huh. Haz de cuenta que te involucra todas estas cosas. Esa es la intención.
al principio mis primeros 2 campamentos fueron yoga, meditación, comida regenerativa, meditación arriba de un cerro. O sea, hice 2 grupos, se acabó el público de Obregón, ¿no? Entonces digo de que no mames, pues no, ¿qué puedo hacer? Entonces a veces yo tengo que llevar en etapas, ¿no? De que primero ya sacarlos al monte, ok, ya hice una comunidad de naturaleza, ok. Ahora empiezo a crear con personas que dan yoga y traer, y o sea, la comunidad va creciendo, pero la naturaleza es el medio. Entonces veo cómo es un proceso y tienen que ser varias etapas. Y lo más importante es crecer como comunidad y que cada célula esté integrada con un propósito. Y ya, o sea, yo lo veo como etapas, ¿no? Una vez yo integrando a esa comunidad, a ese que se ha creado, o sea, de personas del niño, ¿cómo te digo? El niño típico de cada bola, pero que estén todos ahí integrados y crear esa masa crítica para que se vaya creando un gran corazón. Cada vez que el late se va haciendo más grande, ya empiezo yo, ok, ya puedo seguir con mi trabajo como ya trabajar ahora sí. Siempre lo divido en dimensiones, ¿no? Fue un tiempo de trabajar en la tercera, ahorita ya sigue la cuarta. Chido. O sea, ya crear ese medio, ya con esta parte más intangible, ¿no? Pero primero fue eso de trabajar primero con la masa, pues, ¿no? ¿Y cómo alguien se puede incluir? O sea, ¿manejas un costo? ¿Manejas... cobras lo que te produce el curso? ¿Tienes... O sea, más o menos, ¿cuáles son los parámetros para saber si a alguien le interesa? Y pues a lo mejor piensan que eres como acá el monte, ¿no? 40,000 pesos el curso de un día. No es cierto. No, pero por ejemplo, obviamente hay quienes se van al extremo, ¿no? Y tratan en ese sentido de explotar a las personas. Pero también entender que todo genera un gasto. O sea, uno dice, o sea, todo lo quiero gratis, esto cuesta, la comida cuesta. El campo de ustedes que le han invertido, o sea, ese campo está hermoso y le han invertido 15 años. Sí. 15 años, o sea, y está bellísimo. Todo cuesta, pues, entonces nada más. O sea, yo pregunto porque la gente quiere ir. O sea, no soy yo. No quiere ir. Pues mira, principalmente como trabajamos es, pues, rento el lugar y también hay renta de kayaks y hay experiencias de hiking, de excursiones en kayak. Hay una isla enfrente, es el río Yaqui. Entonces ya les hago todo el itinerario, ya sea solo desde la renta o meterle también las experiencias, ¿no? Como te digo, mi idea era comenzar a hacer, pues, campamentos más enfocados a la reconexión, pero veo esta necesidad de llevarlo en etapas poco a poco, ¿no? Y ahorita ya veo este brinco que se está haciendo, ya empiezo a hacer colaboraciones, incluso 10, 11 y 12 de... ¿Qué estamos? Agosto. De septiembre. Tengo un retiro en colaboración con una mujer medicina que imparte yoga de Guaymas. Entonces, pues es la idea de empezar a hacer esas colaboraciones con más comunidades para crecer, ¿no? De personas. Y, o sea, incluso ustedes, si quisieran hacer algún campamento, alguna práctica... No, o sea, para allá voy, viejo. Para allá voy. O sea, ahorita estamos colaborando porque somos muy buenos amigos. No, la verdad es la idea. Y pues la idea es también eso, ¿no? Crecernos como comunidad, apoyar a estas... O sea, yo veo todo como células a las personas, ¿no? Entonces nos incorporamos como... ¿De qué células quieres ser? De esa misma parte de una enfermedad que se está viviendo. A veces ni siquiera estamos conscientes que estamos enfermando nuestra conciencia. O formar parte como una célula del sistema inmunológico. Y esto es lo que está pasando. Nos estamos integrando como células de un sistema inmunológico para crear más fuerza y sanar a esta parte que está pasando con la sociedad, ¿no? De cierta forma. Y por eso es la importancia de integrarnos y unificarnos, ¿no? Y eso también es algo que he estado trabajando o sea, a nivel, pues, el sur de Sonora en general, que es principalmente más mi campo de trabajo, de hablar con las personas desde otros guías, otros lugares, desde, pues, en general, todos los que están involucrados con turismo, pero independientemente con turismo, con salud integral, ¿no? Y toda esa parte holística de integrarnos, ¿no? Para crear pues es un gran corazón grande que la gente que diga, ¿por qué están tan contentos? ¿De dónde vienes? Oye, ¿qué hiciste? No, pues es que me dijeron esto. Órale, ya. Se convierte en una experiencia que no es la experiencia típica de foto, ¿no? De que, mira, qué bonito este lugar. Ay, qué chingona está la foto. No. Es esa parte de que, ¿por qué te veo tan contento? Es que fíjate que fui a un lugar y pasó esto y esto. Órale, ¿y por qué te sientes? Y entonces te sientes así por eso. Entonces ya entra una regeneración de la conciencia porque esa persona, como ya lo sintió y sintió una congruencia en el pensar, sentir y hacer, y ya crea cambios en su vida para su bienestar.
se integra con ella misma. Entonces otra persona llega y pues empieza a involucrar porque siente a la otra persona, porque ya es algo más energético, algo más interno que simplemente algo banal, ¿no? Sí, o sea, te sales de lo que el sistema te está enseñando, pues de corre, trabaja, o sea, consume. Es como detenerte, y yo creo que ahí es donde entra la palabra magia, entra la palabra sobrenatural, entra la palabra milagro, ¿no? En el aspecto de buscar conectar el hilo con la parte esencial de nosotros, o sea, del qué somos, por qué estamos, qué queremos, cómo mejorar nuestra vida. Y son preguntas que no tienen respuestas, pero solo intentar contestarlas ya es un gran avance. Y eso es algo que yo debatí hace poco con un amigo, porque me decía, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué esto? ¿Para qué aquello? Es que no se trata de que voy a obtener una respuesta, le digo. El ejercicio de intentar contestarla en sí es enriquecedor, le digo. Porque te permite, te abre una ventana a nuevo conocimiento, cosas que en esencia son fundamentales para que puedas alcanzar la plenitud. Y eso es algo que lo hemos desechado en este sistema capitalista, pues, ¿no? Porque... Y que al final no es que todos vamos a andar con el pelo largo como el Toño, la barba, como tú, como el ¿Por qué Tadeo? no? ¿Por qué no? O Mira, sea, te hace ver un poquito menos feo. Pero me encanta lo que mencionas, una conciencia que está regenerándose. Claro. O sea, de que va avanzando y que vamos evolucionando y que poco a poco vamos siendo un poco más minimalistas, ¿no? En este constructo consumista en el que nos Yo estoy, y te quiero preguntar qué piensas al respecto para cerrar. ¿Qué importa que esto se nos vaya a 1 hora y media? De todas maneras, lo va a ver a quien le interese. Bueno, está bien fregona, neta. El punto es lo siguiente. ¿Qué le hace que lo dividamos, viejo, y lo lancemos? ¿Quién sabe cuándo te volvamos a tener? Hace tiempo yo vi un video y lo comento creo que fue en el primer libro, o no sé si en el segundo, pero lo comento. Yo sigo a un señor que se llama Sadhguru. No sé si lo has escuchado mencionar. El señor es un catedrático, pero es un hindú que es prácticamente su religión, habla de chakras, de mantras, de la esencia, del espíritu, de elevar tu conciencia, pero lo hace categóricamente también a través de un discurso apegado a ciencia. Es muy interesante. Y él decía algo que, hablando yo con Sara, mi esposa, le decía, quisiera que iniciemos un camino en esa línea. Hace una semana lo hablábamos. Porque él dice que el ser humano tiene 2 excesos muy grandes y que la ciencia hasta ahorita está dándole el reconocimiento a algo que ellos milenialmente han creído. Es el hecho de que el ser humano come de más y duerme de más, dice. Y comemos tantas veces al día y dormimos tanto de más, cuando nosotros en nuestra creencia, dice, yo duermo 3 horas al día, dice. O sea, yo me levanto a las 3 de la mañana y como una vez al día, dice. Como a las 4 de la tarde, y como una vez, en mi comunidad, dice, comen hasta 2 veces, dice. Pero yo como una vez porque me gusta comer de todo, dice. Me gusta comer bien, dice así. Es un viejito, viejo. Es un viejito que tú lo ves y está más completo que nosotros 3 juntos. Y él dice que el cerebro, nuestro cuerpo, tiene la capacidad de regenerarse. El problema que para que ese milagro suceda, dice, el cerebro y nuestro sistema tiene que estar al 100% de su capacidad, no tiene que estar distraído. Entonces dice, cuando comemos de más, nuestro cerebro no está al 100% de su capacidad, porque está preocupado en enviar su energía, su fuerza, al procesamiento de los alimentos. Entonces dice, ¿cuándo es que nuestro cuerpo empieza a regenerarse? Dice, cuando sufre hambre, dice, porque está conectado completamente, dice. Y es cuando tu cerebro se empieza a regenerar, a sanar, y tu cuerpo se empieza a regenerar completamente. El asunto es que el sistema está diseñado para que duermas y duermas y duermas, y comas y comas y comas, creyendo que es lo que necesitas, dice. Cuando en realidad que lo que necesitas es estar quieto, dice. Es aprender a vivir con ciertos límites de tu cuerpo y dejar que lo sobrenatural suceda cuando tu cuerpo esté conectado completamente. Entonces, cuando yo escucho esas palabras, viejo, fue lógico para mí. Dije, o sea, pues, todo el día estoy comiendo. El 40% de la energía de mi cerebro está en el estómago, viejo, tratando de procesarlo. Entonces, mi cerebro no descansa y no tiene la capacidad de sanarse a sí mismo, ¿no? Entonces, me voy a leer artículos, viejo, así, porque mi curiosidad es así, que no me la compro. A ver, y empiezo a leer. Y hay artículos que hablan de eso, viejo, científicos. De hecho, ahorita el ayuno intermitente está muy en boga y muy fuerte. O sea, de desayunar o comer hasta después de las 12. Y que tu última comida sea a las
6 de la tarde, por ejemplo. Y mi conclusión, y es la que te quiero compartir, que piensan ustedes, es el hecho de que para mí la palabra magia o milagro, como lo entendemos como algo paranormal o sobrenatural. Y cuando yo llego y empiezo a leer sobre esto y a leer artículos y a empaparme y a tratar de construir una visión o una filosofía lógica sobre la cual voy a empezar a construir decisiones, porque en ese proceso estoy, caigo en cuenta que lo milagroso, lo mágico, lo sobrenatural o a lo que le llamamos, en realidad es volver a lo natural. ¿Me explico? O sea, no es lo sobrenatural es que entendamos. ¿Me explico? Pero una vez que lo entendemos, creo yo que, y lo comparo cuando Jesús hacía un milagro y le decían, es un milagro, no era algo mágico, era que la persona volviera al primer sentido con el cual el que quiso crearlo. ¿Me explico? Y hay un filósofo, y aquí va a haber expertos mucho más pesados que uno, ¿no? Pero Spinoza le da, que era un judío, filósofo, que lo excomulgaron de su gremio. ¿Por qué? Porque era un hereje. Porque él hace una crítica y dice, los milagros que Dios hace en la Biblia se mueven en un sector natural, pero nosotros lo miramos como algo sobrenatural. Entonces hay leyes que están prescritas en la naturaleza, en el universo, y que se mueven en ese sentido, pero que nosotros la forma de verbalizarlo y darles una respuesta es algo de otro mundo, cuando es algo muy de este mundo. Entonces me llama mucho la atención porque conecta mucho con lo que decía Spinoza. Por tratarse de algo intangible, ya la gente es como... Exacto. ¿Qué pasó? Ándale. Creo que esa parte también la gente, cuando no ve algo, le da miedo porque quieres... O sea, el ego humano es de que quieres saber el por qué y cómo. Entonces es nomás... Pasó algo bueno porque quieres investigar más. O sea, está bien, pero... Irónicamente, como que somos... en nuestras decisiones o nuestras acciones nos contradecimos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita hay una tendencia de que debes de comer bien y debes de comer 5 veces al día y debes hacer esto y debes hacer aquello. Y cuando pienso eso, digo, o sea, se me hace más lógico lo otro. O sea, ya que empiezo a investigar, es como cuando alguien viene a terapia y dice, es que tengo problemas para comunicarme. Y cuando haces un histograma y un análisis funcional, te das cuenta que no tiene problemas para comunicarse, tiene problemas para escuchar. ¿Me explico? Wow. O sea, es así como que, güey, estás del otro lado. No, y checa, o sea, esa parte, y es muy lógico, esa parte de decir, come 5 veces porque estás... Habla de un consumismo, claro, y habla de una sobreexplotación de nuestro cuerpo, porque el constructo en el que vivimos es hacer, y no, detente. Entonces, esta dinámica de a lo mejor dormir ese tiempo o alimentarnos solamente esa parte del día, nos lleva a un detente. Y hoy estamos en una una sobreactivación, ¿no? Y lo interesante es que él decía que lo de dormir 8 horas te lo presentan porque vives en un sistema consumista. Exacto. Hiperactivo, que en realidad tú necesitas dormir de 3 a 4 horas y que es suficiente cuando tienes una vida viviendo en el ser, desarrollando tu conciencia, con pausas, analizando todo, disfrutando todo, sabiendo por qué. Y dices tú... Pues sí, o sea, cuando pienso por qué me canso porque estoy ansioso, estresado. Ni siquiera porque mi trabajo no es físico, me explico. O sea, al menos no predominantemente, es más usar mi cabeza, ¿no? Como tal. Entonces, a veces eso que nos venden nos aleja y plataformas, espacios, comunidades como la que tú diriges. Y creo yo que es lo mismo que estamos haciendo y con el favor de Dios estamos dando pasos firmes a llegar a esas partes de colaboración, de desarrollo, de apertura de espacios para que también la gente viva esa dimensión. Pero se me hace tan rica y ojalá que las personas que nos vean no piensen que esto es brujería. O sea, me explico que sí es. Sí. Pero blanca. Ajá, o sea, sí lo es y no lo es. Pero analicemos la parte filológica de la palabra y vamos a darnos cuenta de que más bien el sistema ha estigmatizado esas palabras. Claro. Me explico. Y que no tienen nada de malo en esencia. Sino que, pues, han sido señaladas y nos han enseñado que no son necesarias o que charlatanería cuando... La riqueza que dejan es impresionante, ¿no? ¿Algo que quieras decir para cerrar ya, para despedirnos? Porque se tienen que ir a Obregón ahorita, tienen que agarrar camino. Toño. Pues agradecerles principalmente por hacer este llamado. Y espero verlos en Obregón también para seguir trabajando. La verdad me
Me llena de gratitud y de amor ver a más personas que están trabajando para un bien común. Desgraciadamente hemos estado en un momento de la humanidad donde ser bueno es estar en desventaja. Sí. Y creo que esto, lo que hacen ustedes, lo que se ha estado creando con estas comunidades, es remar contra corriente y es tener mucho, mucho corazón. Y pues la verdad me llenan de orgullo y que haya más guerreros de luz y seguir creciendo y seguir caminando. No, a mí me gustaría que después, si se puede, ya sea que veamos como Storage o Aucas junto contigo, de que alguien que vea que pueda recibir una media beca o algo, o sea, no sé, para que pueda participar o inclusive nosotros ir. Tenerte aquí en casa de vuelta sería un honor para nosotros. Yo quiero cerrar con una pregunta. Más bien es una frase y quiero saber de qué forma la manejas, porque veo que pues, es inevitable para mí analizar a las personas. Y te digo, o sea, desde que te conocí, tu vibra, tu energía, tu esencia me transmite algo bien bonito. O sea, creo que he conectado contigo. Pero hay una frase que dice, cuídate de las aguas mansas. Normalmente las personas que son muy tranquilas también tienen picos de energía. Yo digo que eso hay que preguntarle acá a mis ojos. Quiero preguntarte cómo manejas esa parte en ti, que nunca le hemos hablado. Yo no sé si de repente afloran esos sentimientos en ti de manera como un volcán, la explosión de un volcán. Pero normalmente las personas que conozco o que he conocido con una energía, una esencia similar a la tuya, me dicen que son personas que manejan emociones muy, muy fuertes, picos de emociones muy fuertes. Y quería preguntar si aplica o no aplica para ti. Súper aplica. Sí, Paulina, ¿te aplica? Sí. Esa parte, aprendí a también agradecer esa parte de mí, porque es parte integral y de alguna forma es donde depuro toda esa parte, ¿no? Jesús lo hacía, iba a hacer sanación y en las noches iba a una montaña ¿sabes? A depurar todo eso. Desgraciadamente a veces pues le toca a los cercanos a mí y es algo que he estado trabajando, claro, pero pues sí, la verdad, esa misma pasión por hacer esta parte en general de todo, pues va para todo, ¿no? Como subes, bajas, ¿no? Y pues es algo que pues es parte del reto y de la experiencia. Y antes era, ¿cómo puedo hacer esto? Estoy siendo incongruente porque estoy explotando con alguien o esto, pero al mismo tiempo pues soy bueno, pero al mismo tiempo pasa esto malo, pero no quiero. Entonces ya dije, me voy a permitir la experiencia, voy a soltar esto, ya lo identifiqué y vamos a trabajarlo. Y sí ha sido un proceso porque soy una persona intensa, pero pues es parte, ¿no? Aceptarlo como parte de... Y digo, al final tengo pues 32 años, ¿no? Espero no ser ese viejito gruñón. Creo que ya estoy en ventaja con esas herramientas que acabo de nombrar. Yo tengo 38 y voy en ese proceso. Entonces, pues poco a poco, ¿no? Nada más es identificarte y ponerte atención y seguir caminando. A mí me da consuelo que Jesús lo hizo, viejo. Cuando entra al templo acá y echa a todo el mundo fuera. Y me da risa cuando lo enseñan así. Ay, que Jesús se enojó tanto. No, está hasta la madre. Jesús se entró, tiró y les dijo, son unos hijos de acá y allá. Y dije, bueno, sí lo puede hacer. Digo, o sea, yo también tengo permitido hacer eso. El problema es que yo lo tengo permitido muy regularmente. Tengo que trabajar mucho en eso. Hay que darle. Muchas gracias, Toño. Gracias. Nomás menciona tus redes sociales. Sí, por favor. Para que aparezcan. Pues Instagram es Galicia Antonio, el personal. Es donde estoy subiendo por ahorita casi todo. Porque pues ahorita están trabajando en lo demás. Está Outdoors Galicia también en Instagram. Y pues por ahora son los que más o menos estoy usando. El personal más que nada. Pero ya más adelante pues ya estaré lanzando una página. Incluso la página pues va a ser antoniogalicia.com. Qué chido. Donde va a haber la parte de pláticas, consultoría para empresas, pero enfocadas a crear un propósito de vida. Desde cómo integrarse como un ecosistema vivo, consciente. De esa parte de que las jerarquías de alguna forma y ese ego ambicioso a veces envenena a las empresas, cuando en realidad pues son partes integrales, células integrales para crear algo, ¿no? Y pues bueno, ahí ando ahorita como que tratando de exponenciarme, buscando otros campos, pero pues más o menos enfocado a eso. Más que nada las empresas enfocadas a creaciones de comunidades como
más con el ecoturismo. Ahorita Y qué padre porque puedes aplicar como la parte del burnout empresarial, ¿no? O sea, el empleado, cómo se bloquea, ¿no? Que ese es otro tema Así muy es. interesante. Pues muchas gracias, man. Gracias por las becas que recibimos. No, muchas gracias. Vamos a Muchas cerrar gracias a con... ustedes. ¿Qué te parece si cerramos con el video tuyo? Con el de la presentación en esta charla. Si nos los pasas, lo ponemos aquí para que vean más o menos quién es Toño, lo que hace, y pues va a estar muy chido. Sigan las redes sociales, la neta está muy perro. Hay que hacer crecer estas comunidades que valen la pena. Y pues un placer tenerte en Aucas. Les pedimos que comenten, etiqueten, compartan, denle like a la página para que podamos seguir creciendo y seguir teniendo personas que sigan nutriendo nuestra vida. Pues esto es Aucas y gracias, Toño, por estar con nosotros, carnal. Carnalito, un gustazo. Muchas Que gracias estén a bien, ustedes. cuídense, nos vemos. Muchas gracias, Paulina. Se acompañó aquí. Y ahí estamos. Bye, bye. Bye.